Por si no lo sabía, debo decirle que hay una verdadera batalla por la Biblia, por la fe. Es una batalla a muerte, sin cuartel y sin barreras. Ningún hijo o hija de Dios puede darse el lujo de ser ignorante de esto, y mucho menos ser neutral. El apóstol Judas, en su epístola, dice que debemos contender ardientemente por la fe. Esta expresión en el original griego significa agonizar, en este caso por la fe. Y eso, mi amigo, le puedo asegurar que no es nada fácil. Judas, en el verso 3 de su pequeña epístola, dice que les iba a escribir acerca del nuevo nacimiento, de la seguridad que tenemos en Jesús, de que hemos sido liberados del pecado, de nuestro hogar celestial, de nuestra salvación común. Pero el Espíritu Santo de Dios le dijo que no, que aunque todo eso es importantísimo para el creyente, más bien debía advertirles para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que inevitablemente tenemos que pensar en la apostasía. Un saludo cordial, les habla Irving Ravelo y le doy la bienvenida a El Amor que Vale. Apostasía, como seguramente ya lo sabe, significa abandonar completa y voluntariamente la fe. Y en la actualidad, uno no sabe con certeza si en la iglesia hay más genuinos creyentes que apóstatas. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ofrece la primera parte de su mensaje, La batalla por la Biblia. Por favor, en el Nuevo Testamento de su Biblia, busque la epístola de Judas, y aunque apenas son 25 versículos, están cargados de dinamita. Leamos los versos del 1 al 7. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando yo no era más que un muchachito, me gustaba ir al cine a ver las películas de Tarzán, el rey de la selva. En ese entonces, para nosotros los chicos, Tarzán era nuestro héroe. Pero en una de esas películas yo estuve preocupado por Tarzán. Con poderosas brazadas, él estaba nadando en un ancho río, y parece que no había visto que en la orilla del río estaba un enorme cocodrilo. El cocodrilo vio a Tarzán, y silenciosamente se metió en el río y comenzó a seguir a Tarzán. Solo se veían los ojos del cocodrilo sobre la superficie del agua. Y yo estaba asustado porque el cocodrilo se acercaba rápidamente a Tarzán, quien seguía nadando tranquilamente. Yo casi gritaba de angustia. Pero de pronto Tarzán vio al cocodrilo, nadó con mucho más vigor hacia la orilla, se trepó en un árbol, se agarró a una fuerte liana y desapareció en la selva con su clásico y salvaje grito. Yo, en mi asiento, di un gran suspiro de alivio. En cierto sentido, esto es una ilustración de lo que Judas está diciendo. Nos advierte y dice que alguna gente se ha infiltrado en la iglesia. En el verso 4 usa la palabra encubiertamente, que conlleva la idea de alguien que penetra en algún lugar silenciosa y furtivamente. Algo muy peligroso y muy siniestro se ha permeado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y Judas escribió su epístola para advertirnos, para dar la voz de alarma. Por si no lo sabía,
Debo decirle que hay una verdadera batalla por la Biblia, por la fe. Es una batalla a muerte, sin cuartel y sin barreras. Y ningún hijo o hija de Dios puede darse el lujo de ser ignorante de esto, y menos aún ser neutral. Debemos contender ardientemente. Esta expresión, en el original griego, significa agonizar. En este caso, agonizar, ¿por qué? Agonizar por la fe. Y eso, mi amigo, le puedo asegurar que no es nada fácil. Judas, en el verso 3 de su pequeña epístola, dice que les iba a escribir acerca del nuevo nacimiento, de la seguridad que tenemos en Jesús, de que hemos sido liberados del pecado, de nuestro hogar celestial, de nuestra salvación común. Pero el Espíritu Santo de Dios le dijo que no, que más bien debía advertirles para que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Así que inevitablemente tenemos que pensar en la apostasía. Y la apostasía, como ya lo he mencionado antes, significa abandonar completa y voluntariamente la fe. Y en la actualidad, uno no sabe con certeza si en la iglesia hay más genuinos creyentes que apóstatas. ¿Cuáles son los peligros de la apostasía? Veamos el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí se refiere a aquellos que entran silenciosa y sigilosamente, como el cocodrilo en el agua. ¿Se acuerda? Pero hay otra forma en que esta expresión es usada, y tiene que ver con quien viene sin haber sido invitado. Y por no haber sido invitado, no entra por la puerta principal, sino por una puerta lateral, donde seguramente nadie está vigilando esa puerta. ¿Cuál es el peligro de la apostasía? Primero, el peligro de la decepción, y segundo, el peligro de la destrucción. Por eso es que Judas escribe estas advertencias, por eso está haciendo sonar la alarma. Y cuán trágico es cuando no hacemos caso a esas advertencias, o cuando estamos sordos espiritualmente, tanto que no escuchamos el sonar de la alarma. Estuve leyendo acerca del capitán Smith, que fue el capitán del enorme y lujoso transatlántico Titanic. Creían que era el barco que no podía hundirse. De hecho, los dueños y los constructores de esa hermosa nave proclamaron llenos de orgullo y vanidad que ni siquiera Dios podía hundir ese barco. Y lo irónico es que se hundió en su viaje inaugural. Al iniciar su viaje el Titanic, el capitán Smith recibió un mensaje advirtiéndole para que tenga cuidado porque estaría navegando en aguas cubiertas por témpanos de hielo. Pero el capitán Smith se guardó ese mensaje en el bolsillo, y minutos más tarde, siendo ya de noche, un témpano de hielo hirió de muerte el costado del Titanic, y 1,400 personas murieron y se quedaron sepultadas en esa tumba líquida, con capitán y todo. ¿Por qué? Porque el capitán Smith hizo caso omiso a la advertencia que recibió acerca de los témpanos de hielo. Se guardó esa advertencia en el bolsillo y no hizo nada al respecto. También he leído acerca del sargento Joseph Lockhart, quien en 1941 estuvo sentado frente a su radar en la base naval de los Estados Unidos en Honolulu y vio en la pantalla de su radar un grupo de aviones que se acercaban a Pearl Harbor en formación de combate. Esto fue el 7 de diciembre de 1941. De inmediato le informó a su superior de esta novedad, pero su superior le dijo que seguramente eran aviones amigos y que no se preocupara del asunto. Minutos más tarde, 3,000 jóvenes oficiales de élite se vieron envueltos en un infierno de llamas, humo y destrucción, y perdieron la vida en Pearl Harbor, porque un superior no hizo caso de lo que un sargento vio en la pantalla de su radar. Judas dice que debemos estar vigilantes. Debemos contender ardientemente porque hay el peligro de la apostasía que es, primero, receptivo y segundo, destructivo. En el programa anterior les dije que de las 100 primeras universidades que comenzaron a funcionar en los Estados Unidos, 88 de ellas comenzaron como instituciones educativas basadas en la Biblia para el esparcimiento y propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Universidad de Yale comenzó en 1701
con énfasis en la predicación del Evangelio. El presidente de Yale en 1814 fue el Dr. Timothy Dwight, y esto es lo que él dijo a los estudiantes: Cristo es la única verdad y el único acceso vivo al Padre. Por lo tanto, entréguense totalmente a Él con toda confianza, y el gran trabajo de la vida será realizado. ¿Se imagina en la actualidad al presidente de Yale dirigiéndose en esos términos a los estudiantes? No duraría como presidente de esa universidad ni 5 minutos. Y la Universidad de Harvard tenía reglas de conducta para los estudiantes allá en 1646. Por ejemplo, primero, cada estudiante debía considerar como la meta principal de su vida y sus estudios el conocer a Dios y tener una vida eterna con el Señor Jesucristo. Y no podían ingresar a esta universidad si esto no era una realidad en sus vidas. Segundo, cada estudiante debía buscar la sabiduría de Dios por medio del estudio de la Biblia y la oración. Tercero, cada estudiante debía estar preparado para dar razón de su fe y dar cuenta de su capacidad tanto en la observación teórica del lenguaje, tanto como la práctica lógica de las verdades espirituales. En la actualidad, ya no hay ni sombra de estas reglas de conducta para los estudiantes de Harvard. ¿Y qué de Princeton? En sus inicios, exigía que la facultad esté convencida de la necesidad de la experiencia religiosa de la salvación. John Witherspoon, su primer presidente, dijo: sea anatema todo aprendizaje que esté en contra de la cruz de Cristo. Sea anatema todo aprendizaje que no coincida con la cruz de Cristo. Sea anatema todo aprendizaje que no sirva para promover la causa de Cristo. He mencionado Yale, Harvard y Princeton porque son universidades muy conocidas, y muy pocas personas saben que esas universidades, al principio de sus actividades educativas, tenían bases y fundamentos bíblicos. Pero ese es el peligro de la apostasía, que ha afectado no solo a establecimientos educativos, sino también a bien establecidas y grandes denominaciones. Tanto es esto cierto que el secretario de misiones de una conocida denominación dijo lo siguiente: hemos renunciado a toda esperanza de salvar a esta generación. Nuestros esfuerzos ahora están enfocados hacia la nueva generación. Ya no enviaremos más misioneros simplemente para evangelizar. Nuestra esperanza será la educación. En cambio, otros pastores, ministros y misioneros hacen declaraciones poco menos que increíbles. Un muy conocido pastor dijo: yo no creo en la doctrina de la salvación por la sangre de Cristo. Gracias a Dios, yo no he sido salvado por la sangre de nadie. La salvación por sangre es el evangelio del matadero, de las carnicerías. Esto lo dijo un ministro del evangelio, no un líder de algún culto misterioso o extraño. Hoy existe el punto de vista crítico que dice que el evangelio de milagros representa las groseras ideas de una época de supersticiones que ya no es digno de confianza. Y hay quienes aseguran que el relato del nacimiento virginal fue indudablemente influenciado por fábulas paganas a fin de asegurar el honor de una paternidad celestial, y que si creemos en el nacimiento virginal, estamos creyendo en un mito, en una fábula pagana. Lo triste de todo esto es que muchos de los que predican y enseñan estas cosas están detrás de lujosos escritorios sagrados o frente a una congregación que escucha y a veces tiene que pagar para que les enseñen estas cosas. Vivimos en una sociedad cerrada e ingenuamente creemos que todos van a la iglesia a adorar como nosotros adoramos. Pues no es así. Ese es el peligro de la apostasía. Judas habla no solo de los peligros de la apostasía, sino que describe a los apóstatas. Miremos el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Según Judas, ¿cuáles son las características de estos apóstatas? Primero, son hombres impíos. Segundo, habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Tercero, negaron al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo.
Y con esto Judas primero habla del carácter de ellos, segundo habla de la conducta de ellos y tercero habla del credo de ellos. En cuanto al carácter, Judas dice que los apóstatas son impíos. Ahora, ¿qué significa esto? No quiere decir que ellos no mencionan a Dios o que no hablan de Dios. Por el contrario, ellos hablan de Dios muy frecuentemente. Impío quiere decir sin un reverente temor de Dios. El ingrediente básico ausente en la vida del impío es el reverente temor de Dios. Por eso un impío habla arrogante y descuidadamente acerca de las cosas sagradas. El verso 8 de Judas conlleva la misma idea. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. O sea, no hay temor en su corazón y por eso no temen hablar y el burlarse de las cosas de Dios. En cuanto a la conducta de ellos, la Biblia dice que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. En otras palabras, viven sin restricciones. La palabra libertinaje, en este contexto, significa que dan rienda suelta a su lujuria y se defienden diciendo que Dios es un Dios de gracia y de amor, pero nunca se atreven a mencionar que Dios también es un Dios de justicia. Los apóstatas son, pues, una desgracia para la gracia. En algunas iglesias, si el pastor predica sobre este tema, le considerarán cruel, juzgador, fanático e intolerante. Por eso, en la actualidad, hay iglesias que ungen para el ministerio a homosexuales y lesbianas practicantes, quienes dicen que el sexo antes del matrimonio es normal, que jamás han dado la voz de alarma con el crimen del aborto, que jamás predican contra la tragedia espiritual y emocional de los divorcios. Usted puede creer lo que se le antoje creer, por increíble que parezca, y encontrará una iglesia que enseñe y predique exactamente lo que usted quiere, porque la apostasía ha convertido la gracia de Dios en libertinaje. Por esta razón, Pablo le escribió a Tito lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En cuanto a su carácter, los apóstatas son irreverentes. En cuanto a su conducta, son libertinos. Y en cuanto a su credo, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pudiera ser que entre quienes me escuchan hay personas que no son salvas todavía, que aún no tienen una relación con Dios mediante el Señor Jesucristo. ¿Le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Voy a orar una sencilla oración que usted puede repetirla, pero dígala con sinceridad, con fe, depositando toda su confianza en Jesucristo. Diga: Dios eterno, reconozco que no sé mucho sobre tu palabra, pero sí sé que soy pecador y necesito tu misericordia. También sé, Señor Jesús, que tú entregaste tu vida en la cruz para pagar la deuda de mis pecados, para perdonarme, limpiarme, sanarme espiritualmente y darme vida espiritual abundante y eterna. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, pidiendo que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Y lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, tendría la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto. Su carta, que será de ánimo y bendición para nosotros, también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, la batalla por la Biblia, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901
1-888-382-7900. A su vez, esta prédica, La Batalla por la Biblia, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. La Batalla por la Biblia es parte de la serie de 9 mensajes, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente. Este dinámico estudio del libro de Judas le enseña cómo discernir la verdad, cómo edificar su fe, cómo permanecer firme y seguro en la palabra santa de Dios y cómo vivir victoriosamente contra el mundo. Esta serie, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente, posee riquezas de sabiduría espiritual que le equiparán para vivir en los días de apostasía o en el tiempo en que la gente que profesaba ser creyente se aleja y ataca la fe. Discernirá entre los que buscan la verdad de Dios y los apóstatas, quienes pervierten el Evangelio, desviando a muchos a las falsas doctrinas satánicas que distraen, desaniman y destruyen a la iglesia. Asimismo, podrá no solo sobrevivir, sino prosperar, ya que la palabra de Dios le da seguridad, fortaleza, paz y el gozo que necesita diariamente. Únase al pastor Adrian Rogers, quien proporciona una visión espiritual entusiasta de cómo los cristianos deben vivir en los últimos días. Estos mensajes reveladores pondrán a prueba su mente, tocarán su alma y aumentarán su fe en el gran Dios que servimos. Encontrará la serie El Manual de Sobrevivencia para el Creyente en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Giancarlos en Caracas, Venezuela, publicó en nuestro muro de Facebook: El amor que vale ha sido de gran bendición, no solo para mi vida, sino para la de mi familia. Tengo una hermosa familia. Quiero seguir escuchando El Amor que Vale porque sé que ustedes son alimento para nuestro espíritu y yo como padre debo ser proveedor espiritual de mi familia. Giancarlos, nuestra oración es que usted sea el pastor de su hogar. Sus testimonios los compartimos con todo nuestro equipo en nuestro tiempo devocional para agradecer y alabar al Señor por los mismos. Gracias por escribirnos. Y recuerde, en elamorquevale.org puede volver a escuchar esta enseñanza. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Espero que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.